para hacer un adelanto de, de la siguiente semana, el cual no voy a estar presente, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces sobre la fisiopatología de la tiroides, o sea, las alteraciones que ocurren cuando la tiroide tiene daño, ¿verdad? Entonces voy a compartir mi pantalla. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat o activar su micrófono en cualquier momento. Bueno, para entender la fisiopatología de la tiroides hay que entender primero la fisiología normal, ¿verdad? Entonces, en situaciones normales, la tiroides funciona mediante comando de otras glándulas y también el sistema nervioso central mediante el eje hipotálamo, hipófisis y tiroides. El hipotálamo secreta la hormona TRH. Esta hormona TRH lo que hace estimula a la hipófisis y la hipófisis estimula TSH para estimular a las glándulas tiroides para producir las hormonas tiroideas. Entonces, ¿cuáles son las hormonas tiroideas? Son la T4 y la T3. TSH y TRH no son hormonas tiroideas. La TSH es hormona de paratiroide y la TRH hormona hipotalámica. Entonces, la T4 y la T3, o sea, la hormona tiroidea, también hace un feedback negativo, o sea, inhibe tanto a la glándula hipofisaria como al hipotálamo. De esa forma, cuando aumenta T4, inhibe a las hormonas que estimulan para que se produzca más T4. De esa forma se puede equilibrar la cantidad de hormonas tiroideas que uno tiene en la sangre. Esto es en situaciones normales, por lo tanto, cuando ocurre alguna alteración a alguna enfermedad, eso cambia la forma. Entonces, hay que tener en cuenta que la glándula tiroides es un órgano que se encuentra en el cuello, ¿verdad? Se encuentra enfrente de la tráquea, ¿verdad? Y que tiene entonces funciones metabólicas y de crecimiento también, ya tiene funciones importantes en el metabolismo de las personas. En esta clase vamos a estar hablando sobre el control de la función tiroidea y sobre las diferentes alteraciones patológicas. Entonces vamos a estar hablando de la hipofunción tiroidea, que es el hipotiroidismo, y la hiperfunción tiroidea, que es el hipertiroidismo. Entonces, con respecto al control de la función tiroidea, hay que saber que la tiroides tiene forma de escudo, se ubica justo por debajo de la laringe, en la zona media de la cara anterior del cuello. Se compone de folículos. Los folículos son las unidades funcionales de la tiroides. Cada folículo está constituido por una sola capa de células epiteliales, a la cual se le conoce como células foliculares, y está lleno de una sustancia secretora denominada coloide. Y este coloide está conformado en gran medida por un complejo de glucoproteína y yodo denominada tiroglobulina. La tiroglobulina es una molécula glucoproteica grande que contiene 140 residuos de tirosina. En el proceso de la síntesis de la tiroide, el yodo se une a estas moléculas de tirosina. Tanto la tiroglobulina como el yoduro se secretan hacia el coloide del folículo a partir de las células foliculares. Se requiere una absorción diaria de aproximadamente 50 miligramos de yodo ingerido o alrededor de 1 miligramo por semana para sintetizar cantidades normales de hormonas tiroideas. El yodo no es sintetizado en el organismo, se adquiere por la dieta. De ahí que esa campaña de consumir sal iodada para evitar el déficit de yodo, ya que el yodo existe poco, ¿verdad?, en el medio ambiente. En el proceso de ser eliminado de la sangre y almacenada para empleo futuro, el yoduro se bombea hacia el interior de las células foliculares contra una gradiente de concentración. Entonces, dentro, el yodo en la sangre
existe en menor cantidad que dentro del coloide. ¿Por qué? Porque usa un gradiente de concentración por mediante una bomba, que esa bomba utiliza energía, entonces hace que entre dentro del coloide. Entonces, el yoduro se transporta a través de la membrana basal de las células tiroideas por medio de una proteína intrínseca a la membrana denominada zinc portador de sodio y yodo. En el borde apical hay una segunda proteína transportadora, la llamada pendina, que moviliza el yodo hacia el coloide, donde participa en la homogénesis, o sea, en la hormonogénesis, en la creación de la hormona. El zinc transportador obtiene una energía a partir del ATP, del sodio potasio ATPasa, que conduce el proceso. Entonces, el zinc transportador mete yodo y quita sodio, y después pasa a la pendina para ingresar a los coloides. Y de esa forma entonces se crea la hormona. Entonces el zinc transportador de sodio y yodo obtiene su energía a través del ATP, y como resultado la concentración del yoduro en la glándula tiroides normal se aproxima 4 veces más a la correspondiente a la sangre. Les voy a estar mostrando después algunos gráficos para que puedan entender mejor este proceso. La pendina es un transportador de cloruro y yodo. Una vez dentro del folículo, o sea, una vez que el yodo entra dentro del folículo, la mayor parte del yoduro se oxida por medio de la enzima tiroperoxidasa, en una reacción que facilita su combinación con una molécula de tirosina, y entonces se obtiene monoyodotirosina. Y si se une a otro, entonces se produce la diyodotirosina. Dos residuos se acoplan para constituir la tiroxina, o lo que conocemos como T4, o bien un enlace del monotiroxina más uno de tironina, se obtiene entonces la tiroyodotironina, que es la T3. Hay que tener en cuenta que solo se libera en la circulación la T4 en un 90% y la T3 en un 10%. ¿Qué quiere decir? La diyodotironina y la monoyodotironina no se libera en el plasma, se queda en el coloide. Y también hay que tener en cuenta que si bien la T3 es liberada en menor proporción en la circulación, es la T3 la que tiene la actividad hormonal, o sea que tiene la acción de la hormona. Y la T4 se convierte en T3 antes de poder ejercer su acción fisiológica. Entonces, la T4 sería como una reserva de T3 en realidad. Entonces, las hormonas tiroideas se unen a la globulina de unión, a la tiroxina. ¿Cuáles son esas globulinas? Son el GUT. El GUT es una hormona, o sea, es un transportador de la hormona tiroidea. También la hormona tiroidea puede ser transportada por otra proteína en el plasma. Solo las hormonas libres ingresan a la célula, no las que están unidas a esta proteína, y solo esta es la que regula el mecanismo de retroalimentación hipofisaria también, ¿verdad? Solo las que están libres, tanto la T3 como la T4 libres, no la unidad a proteína. Las hormonas tiroideas unidas a proteína constituyen un reservorio grande que se utiliza con lentitud al tiempo que se requiere hormonas tiroideas libres. Entonces, existen 3 proteínas principales de unión a hormonas tiroideas. El GUT, que ya estuvimos hablando, la transtiretina, que anteriormente se conocía como prealbúmina de unión a la tiroxina, y la famosa albúmina. Entonces, las hormonas tiroideas se pueden transportar en estas 3 proteínas. Más del 99% de la T4 y la T3 se transportan unidos, y la GUT es la que transporta la gran mayoría, transportan un 70% tanto la T4 y la T3. La transtiretina solo transporta 10% de la T4 y
cantidades incluso menores de T3, y la albúmina transporta 15% de la T4 y de la T3. Entonces, ¿quién es el que más transporta? El GUT, le sigue la albúmina y en tercero la transtiretina. La insuficiencia congénita del GUT, o sea, del transportador, que se puede ver en el hipotiroidismo primario en los neonatos, que justamente es lo que se detecta por el famoso test del piecito, ¿verdad? Eh, También puede llevar a alguna alteración tiroidea. Los glucocorticoides, enfermedades sistémicas, la desnutrición proteica, entonces todo esto puede alterar la función de este transportador. El síndrome nefrótico por pérdida de proteína, ya que estos transportadores son proteínas y el organismo cuando tiene hipoproteinemia, entonces va a producir menos transportador. Entonces, toda esta situación hace que disminuya la concentración del transportador de la hormona tiroidea. Los medicamentos también interfieren, como la fenitoína, que es un anticonvulsivante, los salicilatos, el diazepam, que es un relajante muscular. Estos pueden afectar a la conjugación de la hormona tiroidea, la proteína de unión, disponible en concentraciones normales. ¿Qué quiere decir? Estos medicamentos, si bien las proteínas transportadoras existen y la hormona también, lo que hace es que dificulta que esto pueda unirse y cumplir su función de transporte. De ahí también la importancia de saber que las hormonas tiroideas sus funciones pueden ser intervenidas o afectadas también por situaciones que, por medicamentos. Bueno, la secreción de la hormona tiroidea está regulada por el sistema de retroalimentación hipotálamo hipofisario tiroidal, que es lo que estuvimos viendo. La hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH, se sintetiza en el hipotálamo, controla la liberación de TSH a partir del lóbulo anterior de la hipófisis. La TSH incrementa la actividad general de la glándula tiroidea al aumentar la degradación de la tiroglobulina y la liberación de la hormona tiroidea a partir de los folículos hacia el torrente sanguíneo. Activa la bomba de yoduro, o sea, al aumentar la actividad del zinc transportador de sodio y yoduro, intensifica la oxidación del yoduro y acopla el yoduro a la tirosina y a la vez aumenta el número y el tamaño de las células foliculares. Entonces, la TSH tiene varias funciones en la glándula tiroidea para favorecer la liberación de la hormona tiroidea. Entonces, el efecto de la TSH sobre la liberación de la hormona tiroidea se establece en el transcurso de alrededor de 30 minutos, pero los otros efectos requieren días o semanas para ser presentados o para manifestarse. El aumento de la concentración de hormonas tiroideas participan en la inhibición mediante retroalimentación de TRH o la TSH. Las concentraciones altas de yoduro también inducen una disminución temporal de la actividad tiroidea, que dura varias semanas, quizá por medio de una inhibición directa de la TSH sobre la tiroides. La exposición al frío es uno de los estímulos más frecuentes para generar un incremento de la síntesis de hormonas tiroideas, que quizás se encuentra mediado por la TRH que deriva del hipotálamo. Distintas reacciones emocionales también pueden afectar a la liberación de TRH y a la TSH. Entonces, este es solo para poder hacer del paso del transportador de yodo, ¿verdad? Que ingresa el transportador, ingresa el yodo, ¿verdad? Intercambiando con el sodio, o sea, el zinc transportador, y esto hace pasar al coloide. Y esta es la razón por qué hay mayor cantidad de concentración de yodo en el coloide que en el espacio de la parte circulatoria. El yodo, mediante la tiroperoxidasa, hace que la tiroglobulina, que son proteínas creadas dentro de las células foliculares por medio de recolección de aminoácidos que entran en el retículo endoplásmico, pasa al coloide
y mediante la tiroperoxidasa ocurre la yodación creando monoyodotiroxina, que si se une a otra monoyodotiroxina forma diyodotiroxina. La diyodotiroxina, si se une a otro diyodotiroxina, forma la tiroxina o T4, y si se une a la monoyodotiroxina, se forma la tiroyodotironina. Solo es la T3 y la T4 por medio de pignocitosis pasa a la circulación sanguínea. La monoyodotiroxina y la diyodotiroxina no pasan a la circulación. Entonces, la acción de las hormonas tiroideas tienen dos funciones principales las hormonas tiroideas: incrementar el metabolismo y la síntesis de proteínas y respaldar el crecimiento y el desarrollo en los niños. Entonces, tanto desarrollo mental y el alcance de la madurez sexual. Creo que con ustedes estuvimos viendo lo que ocurre con el hipotálamo, la hipófisis, ¿verdad? Con la hormona de crecimiento. Que si bien la hormona de crecimiento actúa en el metabolismo y en el crecimiento, no tiene cabida con respecto al desarrollo mental. La hormona tiroidea sí interviene en el desarrollo mental. Entonces, la acción está mediada ante todo por la T3, que ya estuvimos hablando. En la célula, la T3 se une a un receptor nuclear, lo que da origen a la transcripción de genes de receptores específicos a la hormona tiroidea. O sea, prácticamente la T3 actúa a nivel del núcleo de la célula. Por eso es que es muy importante su función, ya que puede interferir incluso en el ADN de las personas. La tasa metabólica, incrementa el metabolismo de todos los tejidos, excepto la retina, el vaso y los testículos y los pulmones. Después incrementa el metabolismo de todos los órganos. La tasa metabólica basal puede incrementarse entre 60 y 100% respecto a la normal cuando existe cantidad elevada de T4. Como consecuencia, la tasa de consumo de glucosa, grasa y proteína se incrementa. Entonces, la hormona tiroidea consume los tres componentes energéticos: la glucosa, la grasa y la proteína. A diferencia de lo que era la hormona de crecimiento, que solo utiliza, lo que más utiliza es la grasa, ¿verdad? Los lípidos se movilizan a partir del tejido adiposo y aumenta el catabolismo del colesterol en el hígado. Las concentraciones hepáticas de colesterol disminuyen en el hipertiroidismo y aumentan en el hipotiroidismo. Las proteínas musculares se degradan y se utilizan como combustible. Estas son las responsables de la fatiga muscular que se ve mucho en el hipertiroidismo. Y también los movimientos finos de las manos, los temblores. La absorción de la glucosa en el túbulo gastrointestinal está aumentado. Desde el punto de vista cardiovascular, produce un incremento en el metabolismo y existe una elevación del consumo de oxígeno y de la obtención de productos metabólicos finales, como un aumento acompañante de la vasodilatación. El flujo sanguíneo hacia la piel se incrementa como medio para disipar el calor corporal que se produce por la tasa metabólica mayor. Si se acuerdan, cuando estábamos hablando del mecanismo de la fiebre, que también intervenían las hormonas tiroideas. El volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y la ventilación se eleva como medio para mantener el flujo sanguíneo y la provisión de oxígeno en los tejidos corporales. La frecuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio se incrementa como medio para mantener el gasto cardíaco requerido. La presión arterial tiene una probabilidad de modificarse poco por efecto del aumento de la vasodilatación, que tiende a equilibrar el incremento del gasto cardíaco, pero también interviene un poco en la presión arterial. Desde el punto de vista de la función gastrointestinal, aumenta la función gastrointestinal al generar un aumento de la motilidad y la producción de secreciones gastrointestinales, que con frecuencia induce a la diarrea que se ve en el hipertiroidismo.
También aumenta el apetito y el consumo de alimentos acompaña la tasa metabólica más alta que se presenta ante el incremento de las concentraciones de hormonas tiroideas. Entonces las personas con hipertiroidismo o hiperfunción de la hormona, por más que se alimenten, son personas delgadas por el aumento del catabolismo que produce esta hormona. Hay una pérdida ponderal como consecuencia del aumento del consumo de calorías. A nivel del sistema neuromuscular, hay un control neural de la función y del tono muscular. Las elevaciones discretas de las concentraciones hormonales pueden hacer que los músculos esqueléticos reaccionen en forma más vigorosa. Una caída de la concentración de la hormona hace que los músculos reaccionen con más lentitud. Entonces, en el hipertiroidismo, o cuando hay una hiperfunción hormonal, hay temblor muscular fino que puede corresponder a un aumento de la sensibilidad de la sinapsis a nivel de la médula espinal que controlan el tono muscular. En el neonato y en el lactante, la hormona tiroidea son necesarias para el desarrollo normal del cerebro. Puede producir nerviosismo excesivo, ansiedad y dificultad para dormir. La hiperactividad de la división simpática del sistema nervioso autónomo, o sea, es también estimulado por la hormona y puede aumentar la taquicardia, las palpitaciones y la diaforesis. Los temblores, la inquietud y la ansiedad y la diarrea también pueden reflejar el desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Entonces, hay un desequilibrio del sistema nervioso autónomo que es favorecido también por una hiperfunción hormonal. Por eso la hiperfunción del sistema nervioso autónomo, cuando es solo y no se debe a los trastornos de la hormona tiroidea, puede confundirse con un síntoma de hipertiroidismo. Entonces, esta es nuestra imagen del cerebro, ¿verdad? Los neurotransmisores comunican al hipotálamo para que se secrete hormona estimulante de la hipófisis y la hipófisis envía hormona, la TSH, que es hormona estimulante de la tiroide, para secretar la hormona tiroidea que va a ir a actuar a diferentes órganos específicos. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que se solicitan para evaluar la función de la tiroides? Son lo que se piden normalmente en los laboratorios cuando ustedes se van a consultar con un médico y quieren evaluar la función de la tiroides. Se solicitan los mediadores, o sea, la T3 y la T4 y la TSH, que son los posibles por medio de técnicas de inmunoensayo. La prueba de la T4 libre mide la fracción libre de la T4 que tiene independencia para ingresar a la célula y generar su efecto y suele ser el primero valor de laboratorio que se obtiene. La concentración de TSH se utiliza para diferenciar entre los trastornos tiroideos primarios y secundarios. Entonces, ¿cómo se hace esa diferenciación? Si uno tiene hormona tiroidea elevada, lo que vamos a estar esperando es que la TSH esté baja. Entonces, si yo tengo T4 elevado y TSH bajo, hablo de un hipotiroidismo primario, porque es lo que se espera. Pero si tengo hormona tiroidea elevada y TSH alta, entonces quiere decir que el problema no está en la tiroide. Entonces ahí hablamos de un trastorno secundario. Y para eso es que nos sirve la TSH. La T3 y la T4 y concentraciones libres de T4 muestran disminución en el hipotiroidismo primario, en tanto la concentración de TSH se eleva. Si yo pienso que hay un problema inmunológico, entonces tengo que valorar los autoanticuerpos tiroideos. De hecho, esto tenemos los anticuerpos contra la antiperoxidasa que estuvimos viendo. Estos anticuerpos son frecuentes en la tiroiditis de Hashimoto, que es un hipotiroidismo de problema inmunológico, y resulta importante en el proceso diagnóstico para dar seguimiento subsecuente a los individuos con trastornos tiroideos. Entonces, para ver la función tiroidea tengo que pedir hormonas tiroideas, hormona hipofisaria
y hormonas, anticuerpos antitiroideos. Entendiendo todo este concepto, entonces ya podemos hablar del hipotiroidismo. El hipotiroidismo tenemos dos tipos, el congénito y adquirido. El congénito es el que se desarrolla durante el periodo prenatal y ya existe en el momento del nacer. El adquirido es que aquella que ya se desarrolló todo y después por alguna alteración de la tiroides o secundaria a algunas alteraciones puede producir del hipotálamo o la hipófisis puede producir una disfunción de la hormona tiroidea, pero ya después del nacimiento y después de haber estado todo formado. Entonces vamos a hablar del primero, el hipotiroidismo congénito. Es la causa más frecuente de retraso mental prevenible. ¿Cómo se previene? Se previene mediante la detección temprana, ¿verdad? Se hace el test de piecito, el cual me va a detectar la deficiencia de TSH, que me va a hablar entonces de un probable hipotiroidismo congénito. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le da hormona tiroidea para suplementar ese déficit o, de lo contrario, hormona estimulante de la tiroides. Este hipotiroidismo afecta 1 de cada 400 neonatos. El hipotiroidismo del neonato puede derivar de una carencia congénita de la glándula tiroides, de anomalía de la biosíntesis de la hormona tiroidea o de la secreción insuficiente de la TSH. Cuando existe ausencia congénita de la glándula tiroidea, el neonato suele parecer normal y tiene funciones normales al nacer debido a que las hormonas son provistas en el útero por la madre. Las hormonas tiroideas son esenciales para el crecimiento normal y el desarrollo cerebral, casi la mitad del cual ocurre durante los primeros 6 meses de vida. En caso de no recibir tratamiento, induce retraso mental y compromete el crecimiento físico de la persona. Las manifestaciones del hipotiroidismo congénito no tratado se conoce como cretinismo. O sea, el cretinismo es cuando la persona tiene trastorno del desarrollo mental por hipotiroidismo congénito, que anteriormente se utilizaba tipo como una forma denigrante de decir que esa persona no tiene capacidad intelectual. Se decía que era cretino. Entonces, la prueba de detección en el neonato se toma con una gota de sangre del talón del neonato y se analiza para medir en ella la T4 y la TSH. Entonces, justamente para buscar el hipotiroidismo congénito mediante lo que se conoce el test del piecito. Se caracteriza por concentraciones altas de TSH y concentraciones normales o bajas de hormonas tiroideas. La tiroides del feto y el neonato son sensibles al exceso del yodo. El yodo atraviesa la placenta y la glándula mamaria y se absorbe con facilidad a través de la piel y del neonato. El hipotiroidismo transitorio puede derivar de una exposición materna o neonatal a sustancias como la iodopovidona, que se utiliza como desinfectante, que se puede usar, por ejemplo, en el lavado vaginal o empleo como desinfectante cutáneo en el nido. Los medicamentos antitiroideos como el propiltiuracilo y el metamizol, que se usan normalmente en personas con hipertiroidismo, puede atravesar la placenta e impedir la función de la tiroides fetal. Entonces, en una madre que es hipertiroidea, que consume esto, puede hacer que el niño al nacer tenga pocas hormonas tiroideas, justamente por la inhibición que produce estos medicamentos al atravesar la placenta. Ahora, vamos a hablar del segundo caso, el hipotiroidismo adquirido.
Esto se ve en niños mayores y adultos. Genera una disminución general de la velocidad del proceso metabólico y puede producir mixedema. El mixedema implica la presencia de un tipo de edema mucoso que no genera Godet y que deriva de la acumulación en una sustancia mucopolisacárida hidrofílica en los tejidos conectivos de todo el organismo. El estado hipotiroideo puede ser leve y solo manifestar unos cuantos signos y síntomas, o puede avanzar hasta convertirse en una condición con desarrollo de angiodema que ponga en riesgo la vida. Entonces, puede ocurrir por la destrucción o la disfunción de la glándula tiroidea, produciendo un hipotiroidismo primario, o puede ser por un trastorno secundario generado por una anomalía de la función hipofisaria. Trastornos terciados provocados por una disfunción hipotalámica. El hipotiroidismo primario es mucho más frecuente que el secundario y el terciario. La tiroidectomía o ablación de la glándula con radiación es una de las causas. También algunos fármacos conocidos como vociógenos, como el carbonato de litio, que se utiliza mucho en el estado maníaco depresivo, y algunos medicamentos antitiroideos como el propiltiroacilo y el metamizol también pueden llevar a un hipotiroidismo o producir síntomas de hipotiroidismo. En dosificación continua puede bloquear la síntesis hormonal o inducir hipotiroidismo como bocio. La dosis elevada de yodo, por ejemplo, ingestión de tabletas de Kelps o de jarabe para la tos que contienen yodo, anteriormente existía mucho de esto, o bien la administración de medios de contraste radiológico que contiene yoduro, que esto hasta la actualidad se sigue utilizando, o fármacos como la amiodarona, que es un antiarrítmico de clase 3 que se utiliza mucho en la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Suele contener 75 miligramos de yoduro en cada tableta de 200 miligramos. Esto también puede bloquear la producción de hormonas tiroideas e inducir bocio, en particular en individuos con tiroidopatía autoinmunitaria. Por eso que las personas con arritmias cardíacas, el trastorno tiroideo puede producir arritmias cardíacas, y los antiarrítmicos que se usan para tratar las arritmias pueden producir problemas tiroideos. Entonces, por eso que siempre que haya una arritmia, se hace el dosaje de hormonas tiroideas para poder ver qué tipo de fármacos pueden ser utilizados. La insuficiencia de yodo que puede inducir bocio o hipotiroidismo es rara en Estados Unidos, o sea, en los países ya desarrollados, debido a la utilización generalizada de sal yodada y otras fuentes de yoduro. Sin embargo, se calcula que la insuficiencia de yodo afecta a 100 millones de personas en todo el mundo. Anteriormente, en Paraguay, el déficit de yodo era abundante, y se hizo una campaña justamente eh, para poder suplementar yodo en todas las personas. Aparte de eso, se hizo campaña de iodazón de sal, y en la ciudad donde más había trastornos tiroideos, bocios, era en la zona donde eran zonas altas como la cordillera, ¿verdad? En la parte de Paraguay. Bueno, con respecto a la tiroiditis de Hashimoto, que es un hipotiroidismo, es la causa más frecuente de hipotiroidismo, y es su etiología una situación autoinmune en que la glándula
puede destruirse por completo por medio de un proceso inmunitario. Es la etiología principal de bocio y el hipotiroidismo tanto en niños como en adultos, y es una enfermedad ante todo de las mujeres. Una, una, una situación que no sé si yo ya les comenté a ustedes, pero para que tengan en cuenta y anoten eso para su vida profesional y científica, digámosle, que los problemas tiroideos y los problemas inmunológicos son más frecuentes en las mujeres. Cuando hay problemas inmunológicos tiroideos en el varón, las manifestaciones suelen ser peores que que en las mujeres. Eso es una regla así que se cumple en un alto porcentaje. Entonces tienen que tener en cuenta eso en el momento de evaluar los pacientes, en el momento de hacer sus exámenes universitarios o de formación médica también. Es ante todo una enfermedad de mujeres, como le dije, tiene una evolución variable, o sea, depende de cada individuo, en algunos es más leve, en otros más severo. Al inicio puede solo existir bocio, o sea, solo agrandamiento de la glándula sin alteración de la función hormonal. Al avanzar el tiempo, el hipotiroidismo suele hacerse evidente y puede desarrollar un estado de hipertiroideo en periodo inmediato de la evolución de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? En el tiroides Hashimoto, como es un problema inmunológico, los anticuerpos destruyen a la glándula y al destruir a la glándula lo que hace, liberan hormona al torrente sanguíneo. Y eso al principio, en esa etapa, hace parecer que hay un hipertiroidismo. Pero una vez que se agota esa hormona, desciende todo y ya no hay hormona y ahí se viene la etapa hipotiroidismo común de la hipotiroidismo de Hashimoto. El estado hipertiroideo transitorio se debe a la fuga de la hormona tiroidea preformada a partir de las células dañadas en la glándula. También hay una otra entidad que se conoce como tiroiditis subaguda que puede presentarse durante el periodo después del parto. Por eso se conoce como tiroiditis puerperal también. Y también puede inducir hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede afectar prácticamente a casi todas las funciones corporales. Las manifestaciones se relacionan en gran medida con dos factores: el estado hipometabólico que deriva de la insuficiencia de la hormona tiroidea y la afección mixedematosa de los tejidos corporales. El estado hipometabólico que deriva de la insuficiencia de la hormona tiroidea produce desarrollo gradual de debilidad y fatiga, una tendencia a la ganancia ponderal, no obstante la pérdida de apetito e intolerancia al frío. O sea, la persona sube de peso, pero no tiene apetito y se alimenta poco. La piel seca se vuelve áspera y el pelo se hace grueso y quebradizo. La cara se vuelve rolliza y los párpados edematosos y se presenta adelgazamiento del tercio lateral de las cejas. La mortalidad, o sea, la motilidad gastrointestinal disminuye, entonces estas personas normalmente suelen tener estreñimiento, flatulencia y distensión abdominal. Hay retraso de la relajación de los reflejos tendinosos profundos y bradicardia. La afectación del sistema nervioso central se manifiesta por abotargamiento mental, letargo y alteraciones de la memoria. Con respecto a la afectación mixedematosa de los tejidos corporales, suele ser más evidente en la cara, puede acumularse en los espacios intersticiales de casi cualquier estructura corporal y es responsable de muchas de las manifestaciones del estado hipotiroideo grave. La lengua aumenta su volumen y la voz se vuelve de tono bajo y ronca. Hay un síndrome de atrapamiento a nivel del nervio mediano, como el túnel del carpo, y también en otras localizaciones. Puede haber compromiso de la función muscular con rigidez
calambre y dolor. Los depósitos de mucopolisacáridos del corazón inducen dilatación cardíaca generalizada, bradicardia y otros signos de alteración de la función cardíaca. Entonces, esta es la característica de una persona con hipotiroidismo. Pueden ver una persona con aumento del peso, se puede ver los cabellos gruesos, secos y quebradizos. La persona puede tener letargo y anomalías de la memoria, puede tener pérdida de la parte lateral de la cola de la ceja, puede estar más pálida, normalmente puede estar relacionado con una anemia leve, ¿verdad? Normocítica, normocrómica, puede tener agrandamiento de la lengua produciendo macroglosia, puede producir edema periorbitario y abotargamiento facial, puede producir voz ronca y gruesa por compresión a nivel de la tráquea, puede haber disminución de la sudoración, intolerancia al frío, pulso lento, crecimiento cardíaco produciendo una cardiomegalia, una hipertensión a expensas de la diastólica, atrofia gástrica, estreñimiento, ganancia ponderal de peso, trastornos menstruales en las mujeres produciendo ciclo de anovulación, debilidad muscular y edema periférico en manos, pies y en otros lugares. A nivel del cuello puede haberse una glándula tiroidea agrandada, la cual se conoce como bocio, o puede también no palparse y estar ausente. Bueno, ahora entramos en el último capítulo, que sería el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es cuando la glándula tiroidea produce muchas hormonas tiroideas. O sea, se conoce como hipertiroidismo o tirotoxicosis. Es el síndrome clínico que se produce cuando los tejidos se exponen a concentraciones altas de hormonas tiroideas circulantes. Entonces, en la mayoría de las partes de los casos se deben a hiperactividad de la glándula tiroidea. La causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Bassett, que se acompaña de oftalmopatía o dermopatía y bocio difuso. Entonces, el paciente con hipertiroidismo, oftalmopatía y agrandamiento de la glándula. Otras causas son el bocio multinodular, el adenoma tiroideo y la tiroiditis. Los fármacos que contienen yodo pueden inducir un hipertiroidismo, al igual que hipotiroidismo, como vimos en los capítulos anteriores. La crisis o tormenta de tiroidea es una manifestación exagerada, aguda de la condición tirotóxica. O sea, es la peor expresión de un hipertiroidismo. ¿Cuáles son las clínicas que presentan las personas con hiperfunción hormonal, o sea, un hipertiroidismo? Muchas de las manifestaciones se relacionan con el aumento del consumo de oxígeno y la utilización de combustibles metabólicos asociados con el estado hipermetabólico, así como con la intensificación de la actividad del sistema nervioso simpático. Las hormonas tiroideas pueden incrementar la sensibilidad del organismo a las catecolaminas o que pueden actuar como una pseudocatecolamina. El nerviosismo, la irritabilidad y la tendencia a la fatiga son uno de los síntomas también. La pérdida ponderal es común y el gran apetito también, o sea, pérdida de peso y gran apetito. Suele manifestarse también taquicardia, palpitaciones, disnea, diaforesis excesiva, calambres musculares e intolerancia al calor. La persona parece inquieta y muestra temblores musculares finos. Puede tener exoftalmos, existe una retracción anómala de los párpados y hay un parpadeo infrecuente, o sea, parpadea poco. Entonces eso le da la característica de una mirada fija. El pelo y la piel delgada y la textura es sedosa.
Aproximadamente 15% de los adultos mayores con fibrilación auricular de inicio reciente cursan con tirotoxicosis. Entonces, la fibrilación auricular puede despertar un hipertiroidismo. Entonces, como representante del hipertiroidismo, vamos a hablar de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es un estado de hipertiroidismo que está acompañado de aumento de la glándula tiroidea y una oftalmopatía, una proptosis. Este trastorno se ve en personas más jóvenes, que el hipotiroidismo se ve entre los 20 y 40 años de edad. Afecta 0,5 a 1% de la población menor de 40 años de edad. Es un trastorno autoinmune que se caracteriza por una estimulación anómala de la glándula tiroidea por la presencia de anticuerpos estimulantes de la tiroides, o sea, anticuerpos contra el receptor de la TSH, que actúa al interactuar con los receptores TSH normales. Puede relacionarse con otros trastornos inmunitarios. Dentro de eso tenemos la miastenia gravis, el vitiligo y otras situaciones inmunológicas. La enfermedad se relaciona con el antígeno de cadena tipo A relacionada con la clase 1 de histocompatibilidad menor. La oftalmopatía ocurre hasta en una tercera parte de los individuos. Deriva de la acumulación de los linfocitos sensibilizados contra los antígenos distribuidos a lo largo de las células foliculares de la tiroides y los fibroblastos solitarios que secretan citocinas. La oftalmopatía puede inducir problemas oculares graves como el desgarramiento de los músculos extraoculares, lo que genera visión doble, afectación del nervio óptico, cierto grado de pérdida de la visión, ulceración corneal, como consecuencia de la incapacidad para el cierre del párpado por encima del globo ocular que protruye. La oftalmopatía puede empeorar en forma aguda tras el manejo con yodo radiactivo. Por eso en esta persona no se debe de utilizar yodo radiactivo. Y también puede agravarse si la persona es fumador, entonces se le debe de decir que tiene que evitar el tabaquismo. Esta es la cara de una persona con hipertiroidismo, la facies que muestra entonces los ojos saltones, la retracción, ¿verdad? El bocio, el estado de pérdida de peso, que es lo característico de la enfermedad de Graves. Y por último tenemos a la peor expresión de un hipertiroidismo, que sería la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea o crisis tirotóxica es una variante extrema de tirotoxicosis que pone en riesgo la vida y rara vez se ve identificada en la actualidad por el efecto mejorado del diagnóstico y la estrategia terapéutica, o sea, por los que hoy en día se conoce mejor esta enfermedad y se preconiza justamente la detección temprana. Entonces, hoy en día se ve muy poco esto. Se identifica con frecuencia en pacientes sin diagnóstico o en personas con hipertiroidismo que no han recibido un tratamiento adecuado. Con frecuencia se precipita con el estrés, infección, traumatismo físico y emocional, manipulación de la glándula tiroidea hiperactiva durante la tiroidectomía y se manifiesta por fiebre muy elevada, efectos cardiovasculares extremos como taquicardia, insuficiencia congestiva y dolor de pecho, efectos graves del sistema nervioso central como agitación, inquietud, delirio, y su tasa de mortalidad es muy alta. Esta es la característica de una persona con hipertiroidismo. Podemos ver cabello seco, puede producir nerviosismo, inquietud, inestabilidad emocional, insomnio, el exoftalmo con la retracción palpebral, la presencia de bocio, sudoración e intolerancia al calor, taquicardia, palpitación, insuficiencia cardíaca con gasto elevado y por hiperreflexia, desgaste muscular, pérdida ponderal de peso, temblores finos en la mano, oligomenorrea y el mixedema pretibial.
Bueno, con eso damos finalizado la presentación. Eh, los trastornos tiroideos son trastornos que requiere para cuando uno está comenzando a entender, requiere poder comprender la fisiología y poder interpretar las alteraciones fisiológicas que van haciendo. Entonces, por eso que hablar del sistema endocrino requiere de mucho esfuerzo mental. Ustedes tienen que hacer esquemas, tienen que dibujar y tratar de comprender cómo funciona para poder razonar. Eso le va a ayudar en el momento de enfrentarse ante un paciente con trastorno tiroideo. Bueno, no puedo decirle que espero no haberlos cansado porque a las 9 de la noche que no estén cansados ya es algo demasiado pedir, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a responder y les voy a cargar acá las clases para que puedan repasar. Prof, Sí, acá estoy. foi comentado que o excesso de iodo causa hipotireoidismo, que bloqueia a função lá, e também causa hipertireoidismo, é isso mesmo? Sí, así mismo. Mas por que no Puede, caso do hipertireoidismo? ¿cómo? ¿Cómo? Perdón, a que se me perdió el audio. ¿Sí? ¿Cuál fue la pregunta? Não, é porque, tipo assim, no caso do hipotireoidismo, é porque bloqueia lá a função, eu não sei se é do TSH, Sí. não sei. Aí, mas no hipertireoidismo, mas seria por quê? En el hipertiroidismo porque el yodo estimula la hiperfunción de la glándula. Entonces, es una situación muy interesante y se nota que prestaste atención cuando di la clase, porque ahora sí, llama mucho la atención, ¿verdad? Que el exceso de yodo puede producir un hipotiroidismo, pero puede también producir un hipertiroidismo. Un hipotiroidismo justamente porque interfiere en la función de la glándula y la glándula comienza a aumentar de tamaño. Y justamente, ¿por qué la glándula aumenta de tamaño en el hipotiroidismo? Porque piensa que aumentando su trabajo y aumentando de tamaño va a compensar el déficit de yodo. Pero en realidad no ocurre eso porque para producir hormona tiroidea necesitamos de yodo. Entonces, por eso ocurre hipotiroidismo en el déficit de yodo, hay hipotiroidismo y hay aumento de la glándula también, ¿verdad? Y puede haber hipertiroidismo por una hiperestimulación de la hormona. Entonces, depende de cómo responda la glándula de cada persona para que se manifieste un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. ¿Se entiende? Ah, entendi. Então, varia, né, muito de pessoa a pessoa. Varía. Entonces, es algo así que cuando vos pensás desde el punto de vista fisiológico, parece medio ilógico, ¿verdad? Porque siempre cuando uno alza, uno estimula, el otro tiene que inhibir. Y sin embargo, en este caso, puede producir los dos mecanismos, ¿verdad? Porque depende dónde actúe y depende la susceptibilidad de cada individuo. Esa pregunta es una pregunta muy, muy interesante. Graças, prof. Gracias por tu pregunta. Prof, eu tenho uma pergunta também. Sí, sí, adelante, adelante. Prof, digamos assim que a minha paciente esteja grávida, né? Sí, E ela tem o hipotireoidismo de Hashimoto, que é a doença autoimune que o professor falou, né? sí. Ela pode passar isso pro bebê dela ou não? El anticuerpo no pasa a la criatura. Ah, Porque hay una protección. El anticuerpo es mucho más grande que la hormona. Y hay una protección de la barrera placentaria que impide que ciertas moléculas grandes pasen a la criatura tá, professor. por ese mecanismo.
Gracias, profe. ¿sí? Y como la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad inmunológica, no es que no es no es genética, no pasa a la criatura. Si bien puede tener cierta predisposición, pero no es que le va a pasar a su hijo. Profe, tem outra pergunta aleatória aqui. Sí, hacer nomás, sin problema. Uma pessoa que tem tanto o hipo como o hiper pode ser doadora de sangue? Sí, puede ser donador de sangre. No tiene nada que ver con la sangre. En el sentido de que cuando uno dona sangre, lo que quiere donar son glóbulos rojos y no hormonas. Entonces, no tiene nada que ver con eso. Sí puede donar sangre. Tá bom, prof. Obrigada. De nada, de nada. Gracias a ustedes. Gracias por aguantar también hasta esta hora. Entonces, se agradece el esfuerzo. Ahí ya están las clases, entonces podemos vernos hasta la siguiente clase. Nos vemos en una semana.